Bueno, pues en primer lugar, yo soy Manuel Albornoz, voy a comenzar presentándome y así voy ganando tiempo. Buenas tardes a todo el mundo, yo soy Manuel Albornoz, yo soy profesor de la Universidad de Sevilla y la temática en la que yo trabajo desde hace más de 30 años es la electroterapia. Y bueno, lo que yo traigo aquí es una forma de cómo enfocar lo que sería la alteración que producen este tipo de patología en relación a lo que sería el daño y la conectividad que tenemos de... ¿Se me oye bien? Sí, Sí, Pues nada, yo le he titulado perfecto. Sí. electroestimulación porque es la palabra genérica que se emplea para este tipo de procedimientos, pero como veremos más adelante, la electroestimulación es algo más complejo y yo lo que he querido es sobre todo dar una versión diferente. La mayoría de los pacientes, e incluso de los profesionales, entienden por electroestimulación única y exclusivamente la parte terapéutica y olvidamos la parte tanto de valoración y diagnóstico como quizás lo que en los últimos momentos es tan importante como el pronóstico. Es decir, la recomendación o no de este tipo de procedimientos, sobre todo de cara a conseguir los objetivos que nos vamos a marcar. Para ello, ya digo, la electroestimulación la vamos a ver con una visión un poco diferenciable a la que hasta ahora se viene haciendo, que es única y exclusivamente la parte terapéutica. Me voy a centrar en la primera parte de la presentación, en la valoración y diagnóstico. Pasaremos posteriormente a la terapéutica y finalmente hablaremos algo del pronóstico. Muy bien, ¿podemos pasar, por favor? ¿Yo puedo pasar? No puedo pasar. Bien, la electroterapia es un ámbito clínico, en su ámbito clínico, aunque también investigador, pues bueno, no es solo la parte terapéutica con agentes electrofísicos, ¿no? Sino es algo mucho más complejo. De hecho, los agentes electrofísicos se emplean por parte de los fisioterapeutas desde hace mucho tiempo, pero quizás en los últimos tiempos pues, se ha avanzado mucho, principalmente atendiendo a principios bioéticos como la no maleficencia, es decir, no hacer daño al paciente, pero también la evolución nos está llevando a perder un poco el pie del origen de todas las cosas. Por ello, muchas veces necesitamos volver al origen para conseguir nuevos logros, ¿no? ¿Pasamos, por favor? Eso es. Los objetivos que nos marcamos cuando realizamos una prueba diagnóstica como la que vamos a ver aquí, una prueba diagnóstica que prácticamente se abandona hacia mediados de los 50, de la década de los 50 del siglo pasado, pero que tiene actualmente mucho interés, sobre todo en la parte final, en el tercer objetivo, en la parte pronóstica, donde nosotros el pronóstico no solamente lo vamos a analizar o lo vamos a llevar a cabo para la evaluación de un sistema neuromuscular que esté alterado, sino también en un sistema neuromuscular que queramos optimizar. Por eso, si bien el electrodiagnóstico nace con el objetivo claro de obtener una información en relación a la medida de excitabilidad de un sistema neuromuscular, actualmente sin esta información no podríamos realizar un tratamiento óptimo y finalmente, ya digo, el pronóstico como último pilar importante en todo lo que vamos a ver. Todo esto evidentemente se ha visto de una forma casi dicotómica, es decir, está el sistema neuromuscular normal o tiene un grado de afectación. Pero ese grado de afectación es lo que nos importa en la actualidad, sobre todo de cara a obtener mejores rendimientos y mayor eficacia en nuestro tratamiento y finalmente hacer un pronóstico certero en cuanto a no, vamos a decir, plantearnos objetivos no alcanzables. Siguiente. No he dicho, pero si alguien en cualquier momento ante la presentación quiere hacer alguna duda o quiere tal, yo no tengo problema en la presentación en parar y explicarlo mejor si algo no se ha entendido. Bien, el sistema de referencia que utilizamos es un sistema normalizado a nivel internacional. Como estamos viendo ahí, es un eje, es un sistema de tipo ortogonal, es decir, que se corta a 90 grados. Pero si nos fijamos, no es el cuadrito típico que teníamos en las libretas cuando íbamos al colegio y jugábamos a los barquitos, sino que tenemos un sistema un poco especial, ¿no? Como podemos ver, la escala no es exactamente igual en el eje de abscisa y ordenada, y es porque para poder llegar a configurar este sistema de referencia se han requerido la consecución de muchísimas pruebas para, como veremos posteriormente, la imagen que nos aparezca sea una imagen normalizada a nivel internacional. Sin este sistema de referencia, los valores que obtenemos no podrán representarse de forma certera y entonces tendríamos un problema ya de entrada en el diseño. La electroestimulación, como aparecen en las imágenes, las podemos hacer de una forma más grosera, como pueden ser a través de electrodos de contacto, en el caso superior,
a través de nervios en toda su longitud, o de una forma mucho más precisa a través de electrodos de punta, ¿no? O de lápiz. Siguiente. Bien, las curvas hasta prácticamente los años 50 se realizaban solamente mediante la estimulación mediante corriente con un impulso de tipo rectangular, es decir, que seguía el principio todo o nada, y ese valor que se obtenía, o los valores o parámetros que se obtenían en dicha curva es lo que teníamos en el momento. Un impulso de tipo rectangular producirá una curva, como vemos en la presentación. No sé si yo señalando se me ve. ¿Se ve? No, no, No. no. Bueno, como podemos observar en la gráfica, aparece vamos a decir, una señal o una línea más gruesa que se define como músculo denervado. Y en la parte inferior, lo que aparece como músculo normal. Lo que estamos viendo es la capacidad excitatoria de un sistema neuromuscular. A mí me gusta explicar que no estamos haciendo una prueba de un nervio, que sería un electroneurograma, o de un músculo como un electromiograma, sino una prueba en la cual vemos o grabamos de forma simultánea tanto al nervio, a la placa motora, como al músculo. Por lo tanto, estamos viendo más bien una especie de vídeo del sistema, cómo funciona. En concreto, cuando aportamos este tipo de impulso, que es de tipo rectangular, lo que estamos viendo es la capacidad excitatoria que tiene el sistema. En dicha curva nos aparece, o en dicha gráfica nos aparece una serie de parámetros importantes. Los dos más importantes son la reo base, que se define como la intensidad de corriente necesaria para un impulso de tipo rectangular de 1000 milisegundos, o 500 en el caso de que no sea factible hacerlo con 1000 milisegundos de duración de impulso, y de producir una contracción mínima perceptible. Este valor lo veremos que después será importante, pero no es menos importante lo que sería el valor que obtenemos justamente con el doble de esta intensidad, que es lo que conocemos como el nombre de cronaxia. La cronaxia se define, por lo tanto, como la duración de un impulso de tipo rectangular, que con el doble de intensidad de la reo base obtenemos una contracción mínima perceptible. Hasta, ya digo, hasta aproximadamente mediados de los años 50 o hasta la década de los 50 del siglo pasado se utilizaba esa cronaxia para irnos a tablas de cronaxia que teníamos definidas desde el siglo XIX y así definir o determinar si dicho nervio estaba en un rango de normalidad o alteración. Pero este sistema tiene un problema y es que solamente medíamos la capacidad excitatoria. Por lo tanto, se requería también constatar en dicho sistema neuromuscular cómo era su capacidad adaptativa. Y por ello, la innovación fue cuando en este mismo sistema de referencia suplementábamos la siguiente gráfica. Pasamos, por favor. Estamos viendo ahora exactamente lo mismo, pero en este caso utilizando en vez de un impulso de tipo rectangular, vamos a utilizar un impulso de tipo triangular. En un impulso de tipo triangular, la curva que nos aparece, como estamos viendo ahí, es una curva en tipo U o exponencial. Como vemos, la intensidad requerida, dependiendo del tipo de impulso o de la duración del impulso, mejor dicho, va disminuyendo hasta un punto en el cual ya se requiere más intensidad para volver a producir esa contracción mínima perceptible. Y los dos parámetros más importantes de esta curva será el umbral galvano-tétano, que lo conocemos por la sigla UGT. Este umbral galvano-tétano es equivalente a lo que sería la red base para la capacidad excitatoria, pero en este caso para la capacidad adaptativa. Por lo tanto, la UGT se define como la intensidad de corriente necesaria que con un impulso de tipo triangular de 1000 o de 500, en el caso de que no sea factible 1000 milisegundos de duración, obtenemos una contracción mínima perceptible del sistema neuromuscular estudiado. Hay un punto fundamental en el caso de este tipo de curva y es el punto más bajo, el punto de inflexión de la curva. Ese punto de inflexión es lo que conoceremos como duración de fase óptima. Es decir, sería en el impulso que más pequeñito de duración necesita menos intensidad para producir una contracción mínima perceptible. Esto electrofisiológicamente va a ser muy interesante porque será el parámetro más importante para el tratamiento. Sin este parámetro no podremos hacer una estimulación adecuada de un sistema neuromuscular que esté alterado. Pasamos a la siguiente, por favor. Perdón, una duda, o sea, como has dicho que podemos interrumpir, aprovecho. ¿Puedes volver a explicar qué significa el punto más bajo de la curva del Sí, anterior? sí, claro. Para eso estoy. Muy bien, Adela. La idea es, yo voy colocando duraciones de fase, es decir, impulsos cada vez más pequeños, desde la parte derecha hacia la parte izquierda. Por eso si vemos en la parte inferior derecha, vemos en el ángulo inferior derecho 1000. Entonces la duración del impulso es 1000.
mientras que en el valor ese del punto más bajo estamos en una duración de impulso de 6 milisegundos. ¿Qué ocurre? Que a medida que yo voy poniendo un impulso más pequeño, más estrecho, se requiere menos intensidad porque recluto menos unidades motrices. Pero llega un momento en que el impulso ya es tan pequeñito que ya aunque siga reclutando menos, necesito más intensidad para poder ser eficiente en en el reclutamiento, porque lo que estamos observando es una contracción y la tenemos que ver, la tenemos que percibir. No sé si se ha entendido ahora, Sí, Nel. sí, sí, me ha quedado claro. Vale, gracias. Claro, yo no he querido profundizar, pero para que nos hagamos una idea, todo esto viene en realidad de la teoría de la detección de señales y de toda la parte de la biofísica, que tiene que ver con conceptos del siglo XIX, principalmente de la detección de señales y a nivel de concesión de umbral. Pero no me voy a meter en ese jardín. Continuamos, por favor. Bien, una vez que tenemos esa cronaxia, perdón, una vez que tenemos la reobase y tenemos la UGT, aparece un parámetro muy interesante que se conoce como coeficiente de acomodación, Este coeficiente lo más importante es que no tiene unidad de medida, por lo tanto es extrapolable a cualquier grupo poblacional y esto nos va a servir para poder hacer comparativas entre unas poblaciones y otras e incluso entre pacientes, ¿no? Este, como coeficiente que es, no deja de ser un valor numérico y entendemos que un coeficiente de acomodación de tipo normal o en un sistema neuromuscular sano, típico, estará entre 2,5, depende del autor, y 3, hasta 6. Nosotros, en nuestro caso, principalmente nos barajamos en duraciones de impulso, perdón, en coeficientes de acomodación que estén por debajo de 2,5, porque principalmente son ellos los que nos llegan con las parálisis, por así llamarlo. Pasamos, por favor. Pero hay un problema. Y es que el problema es que ese coeficiente de acomodación no solo, aunque es un valor, esto es una curva real de un paciente. Este coeficiente de acomodación es un único valor y simplemente con este valor no deberíamos de quedarnos. Es muy importante, como podemos ver en la gráfica que tenemos en la máquina o en la pantalla de la derecha, como el coeficiente de acomodación aquí es suficientemente alto, pero presenta una irregularidad en cuanto al trazado de la curva. Como podemos ver, la superior sería la de impulsos triangulares y la inferior la de impulsos rectangulares. Y como podemos ver, no tiene la misma representación que la que veíamos en el dibujo previo. Y esto es porque hay una alteración del sistema neuromuscular, aunque el coeficiente de acomodación sea normal o típico. Entonces, este detalle es importante. El simple valor del coeficiente de acomodación no es suficiente para un diagnóstico correcto. Se requiere la interpretación de las diferentes curvas que van a aparecer. Por eso se requiere una descripción de las diferentes curvas o curvas tipo. ¿Pasamos? Por ello, necesitamos describir una serie de curvas tipo. Las principales que describimos son curva de desplazamiento a la derecha, curva de desplazamiento a la izquierda y curva en zigzag. Comenzamos por las primeras, por favor. Una curva de desplazamiento a la derecha no es ni más ni menos que una representación clara de una denervación de un sistema neuromuscular. Aquí lo que sucede es que se requiere más intensidad para producir esa contracción mínima perceptible con impulsos rectangulares, es decir, necesitamos más intensidad para producir excitación del sistema y además su capacidad adaptativa se ve mermada y se ve disminuida y por eso el coeficiente de acomodación cae por debajo de, perdón, 2,5, 3 y eso tiene que constatarse no solamente con la curva, perdón, con el coeficiente de acomodación, sino con la imagen que estamos viendo, que es que tanto la curva de impulso rectangular como triangular se van a desplazar al ángulo superior derecho, de ahí su propio nombre. Pero también esto tiene que tener una correspondencia con la clínica del paciente. Siguiente, por favor. Las curvas de desplazamiento a la izquierda son curvas que nos están dando a entender que hay una distonía vegetativa muy avanzada. Yo no he tratado pacientes de este tipo. Estamos hablando de que su capacidad excitatoria cae, mientras que su capacidad adaptativa se sigue manteniendo alta. De ahí que el coeficiente de acomodación esté por encima de 6. Este tipo de pacientes no nos suelen llegar habitualmente a fisioterapia, o por lo menos yo no he tratado pacientes de este tipo. Y finalmente, siguiente, por favor. Imagino que en hospital sí que tenéis, ¿no? Luis.
Yo no me dedico específicamente a esto, pero supongo que habrá de todo, sí. Claro. Estas son quizás las más comunes. Estas curvas, las curvas en zigzag, su nombre viene de la representación que aparece en pantalla. Pero estas curvas lo más característico es que, y esto es lo más común, son las más comunes por dos motivos. Una, porque son las corrientes, perdón, porque son las curvas que aparecen cuando hay una denervación parcial, o bien porque son las curvas de evolución de un sistema neuromuscular que está alterado y que a medida que se está reinervando aparecen estas curvas. Lo que más destaca en estas curvas es sobre todo lo que sería, si hablábamos de los puntos de inflexión de las curvas de impulsos triangulares, aquí vemos que tenemos pues, diferentes puntos, ¿no? Y están señalados el valor 60, 200 o 400 milisegundos. No sé, Adela, si se ve. ¿Sí? Bien, esos puntos Sí, de sí, se inflexión ve. lo que nos está diciendo es que son puntos que están alterados o zonas o duraciones de fase que reclutan a unidades motrices que están alteradas, pero que están conjuntamente a otras unidades motrices que están sanas. Por lo tanto, aquí, en este tipo de curvas, lo que nos estamos viendo, nos estamos encontrando es que hay, vamos a decir, unidades motrices que están, o fibras que están inervadas y otras que no. Por lo tanto, estamos ante una denervación parcial. En este tipo de curva, ya digo que es la que más comúnmente hacemos o más resultan, curiosamente son las más difíciles de obtener. El valor del coeficiente de acomodación está por debajo de 2,5 y habitualmente se habla de que está por encima de 1. Pero insisto, tiene que haber una correspondencia entre lo que sería lo que aparece en la curva en relación al paciente. En este tipo de curva, lo primero y principal, que no lo he dicho anteriormente, es que estos pacientes no deben de hacer actividad física, sino que tienen que someterse a un proceso de reinervación para de esa manera esperar las curvas que están, perdón, las fibras que están alteradas a las fibras que están sanas. Porque si hacen actividad física voluntaria, solo reclutarán a aquellas que están inervadas. Y es justamente lo contrario a lo que habitualmente se prescribe, que es ejercicio físico en estas parálisis parciales. Repito, solo se pueden hacer ejercicios cuando estén reinervadas, todas las fibras, no cuando estén inervadas solo una parte. Continuamos, por favor. Bien, este tipo de curvas en investigación nos están apareciendo también, muchas de ellas, en pacientes con dolor crónico. ¿Seguimos? Bien, para nosotros es importante entender, esta no es interesante porque es la explicación bioeléctrica de lo que ocurre, que no tiene demasiado interés, sino seguimos. Lo que nos interesa es cómo trabajamos. ¿Cómo tratamos este tipo de pacientes, este tipo de problemáticas? En primer lugar, la única corriente que es suficientemente interesante y eficaz es una curva, aquellas que tienen un estímulo de tipo triangular, porque la intensidad de la corriente sube progresivamente y así se quedan prácticamente inocuas las fibras que están inervadas de forma normal, o vamos a decir bien, y solo se estimulan aquellas que están alteradas o están denervadas. Por lo tanto, el único impulso que nos vale es un impulso de tipo principalmente monofásico y de forma triangular, nunca de forma rectangular. De ahí que muchos electroestimuladores, me preguntaban antes de Reco a otras personas, y muchos electroestimuladores no sabemos qué tipo de impulso dan. Si es de tipo rectangular, no nos valdrá para la reinervación de este sistema. Solo nos valdrán las curvas o las corrientes que tienen impulso de tipo triangular. Además, es muy importante este tipo de impulsos para muchas más cosas, no solo para reinervar, sino también para eliminar movimientos compensatorios. Si hemos dicho que los pacientes muchas veces con este tipo de problemáticas se les pone a hacer ejercicio terapéutico, más van a reclutar a las fibras que están inervadas y en detrimento de las no inervadas. Por lo tanto, están fomentando los movimientos compensatorios, que no es nuestro objetivo de tratamiento. Además, es muy importante, sobre todo en aquellos músculos que presentan alteraciones de que no tienen capacidad de contracción por falta de, vamos a decir, de percepción de la misma zona. Por lo tanto, van a también a ser muy interesantes para la reintegración en el esquema corporal del paciente de esa zona. ¿Seguimos? Por lo tanto, con estos diferentes objetivos terapéuticos, dependiendo de la problemática de cada paciente, utilizaremos siempre un impulso de tipo triangular o exponencial. La duración del impulso será ese punto más bajo de la curva de impulsos triangulares. Y claro, volviendo hacia atrás, por favor, ¿podemos volver a la curva de impulso en zigzag? La curva en zigzag. Uy, perdón. No, no, no. Es que realmente yo no debería hacer esto, ¿eh?
con mis dedos. O sea, en fin, que es peligrosísima. A ver, un poco más. A ver, Uno más. aquí Una no. más. Otra. Una más. Ah, sí, Ahí. efectivamente. Bien, veíamos en la gráfica que aparecía 60, 200 y 400. Bien, ¿cómo me decanto por utilizar una duración de fase de 60 milisegundos, 200 milisegundos o 400 milisegundos? La clave está en qué funcionalidad quiera en el músculo o en el sistema neuromuscular que quiero trabajar. Dependiendo de si lo que quiero es un reclutamiento más fino, donde el movimiento quiero que sea más preciso, utilizaré duraciones de fase más pequeñas. Si lo que quiero es un movimiento más grosero, más amplio, utilizaré duraciones de fase más grandes. En muchas ocasiones con los pacientes lo que hacemos es adaptarnos al momento clínico en el que están. En un primer momento utilizaríamos duraciones de fase grandes, donde lo que queremos es un mayor reclutamiento para que sea mucho más eficiente, pero después adaptaremos a la mejor a duraciones de fase más pequeñas para movimientos más controlados, más precisos. No sé si se ha entendido. Sí, sí, sí. Muy bien. Seguimos hacia adelante, por favor. Bien. Una antes. Un antes. Vale. Bien, por lo tanto, repito, el impulso será siempre triangular, de tipo triangular o exponencial. La duración del impulso, el punto más bajo de esa curva de impulsos triangulares. Y habitualmente la duración de la pausa vamos a oscilar entre los 2 y 5 segundos. A mí me gusta decir que cuanto más afectado están, más pausa dejamos para que descanse. Cuanto menos afectados están, más podemos repetir porque podemos hacer más ciclos por minuto, pero nunca menos de un segundo de pausa. También depende un poco de la personalidad del paciente. Aquí es muy importante el paciente qué personalidad tiene. ¿Seguimos? Ya nos resta la intensidad. Habitualmente la intensidad se va a llevar siempre hasta la capacidad de contracción. Muy probablemente estará en torno al doble de la intensidad que se ha requerido para la contracción mínima perceptible, pero, insisto, es muy importante que sea bien tolerada por el paciente. Y finalmente, los tratamientos duran tanto como 10 minutos al día como máximo. Porque si en el caso de que estemos trabajando sobre un paciente y obtengamos que el paciente se va agotando la contracción, no subiremos nunca la intensidad. Se ha terminado el tratamiento. Sean 2, 3, 5, 7 minutos. No más de 10 minutos se entiende porque puede ser muy agotador para ese sistema neuromuscular que se está reinervando. Esto tiene contraindicaciones, como todo en la vida. Siguiente, por favor. Y habitualmente siempre ponemos una serie de contraindicaciones, pero hay otras que a veces se nos olvidan. Por ejemplo, aplicarlo en zonas como puede ser gestante de un abdomen gestante en menos de 3 meses. Y en las prótesis metálicas siempre hay que hacer una buena valoración de coste-efectividad de ver si tiene sentido o no. Para mí es muy importante también entender que en muchas ocasiones muchos de los reparos que se ponen para este tipo de tratamiento se pone porque hay un miedo a la posible complicación o la reclamación por parte del paciente. Pero cuando estamos en investigación realmente hacemos muchas más cosas de lo que muchas veces en los aparatos aparecen como contraindicaciones en sí mismos. En cuanto al pronóstico, decir que yo soy perito judicial y siempre los pronósticos debemos de hacerlos siempre con un mínimo de 2 curvas de intensidad-tiempo realizadas sobre un mismo paciente al cual se le ha hecho un tratamiento adecuado, para poder ver la evolución de dicho paciente. Y después de 2, las curvas se repiten cada mes aproximadamente, y si después de 2 o 3 curvas vemos que no hay evolución del paciente, podremos decir que se ha consolidado el problema. Pero hasta no hace demasiado tiempo decíamos que estos tipos de procedimientos no se deberían de hacer en pacientes que llevaban una degeneración de más de 300 días. Actualmente tenemos pacientes que tienen 5 y más años de evolución que se benefician de la estimulación que hacemos. Pues con esto finalizo y quedo al servicio de lo que quieran preguntarme. Vale, pues yo tengo otra duda. Perfecto. Cuando comentabas que no se recomienda hacer ejercicio a la vez que estás con electroestimulación, eso significa, por ejemplo, no conectarte los electrodos en el muslo y levantar la pierna a la vez, ¿no? No, Porque son es dos lo que cosas. a mí me recomendaban. Claro, pero eso son cosas diferentes. Ahí en Ah, ese momento lo primero que el impulso que estaban utilizando no sé si era de tipo triangular o rectangular. Muy probablemente sería rectangular. Muy probablemente. Entonces lo que te vale. estaba haciendo es un trabajo, lo que se llama electroasistido, es decir, tú hacías de forma voluntaria una contracción y sobre la
penetración tuya suplementaban con electricidad o con una corriente eléctrica para obtener un mayor beneficio. Lo Pero, que ¿y eso no va en detrimento de lo que has explicado, que sí, es... Ah, por eso lo previamente a hacer eso que te estaban haciendo es hacer una curva para determinar en qué grado está de afectación tu sistema neuromuscular. vale, gracias. Sí, ¿hay alguna más o empiezo yo? Digo yo, ¿no? Empieza. Claro. Mira, bueno, en primer lugar, muchas gracias, Manuel, por la exposición. Yo la duda que tengo es, normalmente un síndrome de Guillain-Barré, digamos, la denervación empieza, digamos, a recuperarse en la zona más proximal a la zona más distal. Entiendo. Entonces, cuando llegamos a la parte más distal, especialmente las manos, que suelen, por lo menos en mi caso, suelen estar bastante afectadas, renervar, digamos, toda la musculatura intrínseca de la mano suele ser algo realmente complejo por las explicaciones que me van dando a través de fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales. Incluso llegan a comentar que puede ser contraproducente el hecho de poner corriente porque sobre todo las zonas de músculos intermedios o nervios medianos, no sé exactamente cómo se dice técnicamente, están en capas más profundas y que llegue la electroestimulación hasta esa parte es complicado. Entonces, claro, mi duda es, no sé si hay alguna forma de saber, primero, si ese músculo o esos nervios tienen algo de inervación y se puede trabajar con ellos, si hay alguna técnica o alguna forma. Claro. Y una vez que se sepa, bueno, pues de qué forma o de qué medida se puede o con qué intensidad se puede llegar a trabajar con ellos. Muy bien. Yo en ningún momento he hablado de nervio, he hablado de sistema neuromuscular porque tenemos que pensar que el nervio motor, placa motora, músculo. Pero aparte, uno de los grandes problemas que ha habido hasta ahora siempre ha sido decir, bueno, nosotros trabajamos en superficie y el nervio tiene una profundidad a la que no alcanzamos. Eso no es exactamente así, porque eso sería una concepción un poco, como decir, antigua, de que el nervio pasa por un sitio y además que estimulamos esa zona. No, los nervios tienen una malla, tienen una red, y aunque estemos en superficie, actuamos sobre el propio nervio. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, ahí los neurólogos pueden mucho explicarnos cómo la organización ha cambiado mucho de cómo se pensaba antes a cómo estamos hablando ahora. Pero más concretamente, en los últimos tiempos, lo que se está abordando mucho es con técnicas de tipo invasivo. Cuando nosotros entramos con técnicas de tipo invasivo, tenemos un problema. Y es que necesitamos un ecógrafo, necesitamos estimular. Y a veces no compensa lo que sería la electroestimulación que hacemos en profundidad con los resultados que obtenemos. Después, otra idea es lo que comentabas de la reinervación, si puede ser contraproducente, ¿no? Bien, de nuevo, la clave está en el tipo de impulso que aplicamos. No es lo mismo aplicar un tipo de impulso que otro. Y hay una cosa que es fundamental y es, tendríamos que ser suficientemente pacientes para que se reinerve. Porque, claro, los que llevamos unos años nos hemos dado cuenta que los nervios tienen una capacidad de regeneración bastante interesante y hay mucha más capacidad de la que a priori pensamos. Y es cierto que las reinervaciones, si las hacemos que sean favorecedoras, son muy interesantes, pero en muchas ocasiones el problema es que esas reinervaciones van hacia las compensaciones. Y van hacia las compensaciones porque no se hace una electroestimulación adecuada. No sé si me he explicado, Alejandro. Sí, sí, perfectamente. Claro, intentan, o por lo menos en el tiempo que llevamos, en mi caso de rehabilitación, intentar que los movimientos sean lo más puros posibles para evitar esas compensaciones, pero después a la hora de poner electroestimulación e intentar focalizar, entienden que es inviable, que es muy complicado, no llegan a esos puntos concretos o no buscan a lo mejor el canal correcto, no sé explicarlo en ese aspecto, Lo estás para explicando intentar perfectamente. localizar. Sí, porque fíjate, habitualmente se ha hecho hasta no hace demasiado tiempo desde un punto de vista anatómico. Y cuando trabajamos con electricidad deberíamos de pensar más en un punto de vista energético. Entonces, la colocación del electrodo tendría que hacerse no en relación a lo que sería la parte anatómica, sino a la activación eléctrica. Por eso, en los últimos tiempos se analiza mucho desde la perspectiva de, no sé si habéis visto alguna vez buscadores de puntos. Son, bueno, son herramientas que se utilizan mucho también para la acupuntura. Y entonces lo que buscamos es la parte bioeléctrica y vemos donde hay un aumento de resistencia y ahí es donde colocamos los electrodos, Alejandro. Es decir, se está haciendo de una forma completamente diferente a como se venía haciendo hasta ahora. De acuerdo, muchas gracias.
Hola, yo tenía también una pregunta. ¿Sí? La estimulación habitualmente la utilizáis más para el problema motor, ¿no? Sí. Entonces, ¿se ha planteado alguna vez el tema de rehabilitación sensitiva para... Teresa, esa pregunta es la más importante de todas. Si no recuperamos la parte sensitiva, la parte motora no nos vale. Siempre la parte sensitiva antecede o va previamente a la parte motora. De hecho, la parte sensitiva habitualmente la podemos hacer con otros impulsos. Principalmente los que usamos son bifásicos, porque son mucho más agradables, más suaves y tenemos mucha más experiencia y además, vamos a hablar claro, no vamos con el hándicap de que podemos producir quemaduras en los pacientes. Pero en los últimos tiempos, las alteraciones sensitivas, tenemos otras herramientas que pueden ser mucho más interesantes. Por ejemplo, en mi caso, porque a mí me encanta, reconozco que yo me encanta ese tema, la utilización de láser de baja frecuencia y de alta intensidad en los últimos tiempos porque tenemos más potencia disponible. Pero bueno, con un láser vamos a poder regenerar mucho más rápidamente la parte sensitiva. No sé si tienen experiencia de tratamientos con láser. No. Vale, nosotros llevamos con láser trabajando toda la vida, más que nada porque el láser en España entró por Sevilla, entonces aunque sea nada más que por eso, llevamos más años que nadie, ¿no? Y estos láseres, claro, a nivel que se nos queda a nosotros mucho los hormigueos continuados. Claro, claro, la energía que aporta el láser en los puntos esos que hemos dicho de bioelectricidad, que están muy próximos a puntos que sí os suenan puntos gatillo, o puntos de acupuntura, o puntos de provocación, son de Hertz. Hay muchas descripciones al tema. De por sí da energía de forma clara con un objetivo marcado, con un láser como Dios manda, puede ser de unos beneficios clínicos muy sustanciales. Muy interesante. No era el tema de la ponencia de hoy, pero No, vamos. pero ya aprovechando para otra ocasión. Muy bien, Teresa. Gracias, muchas gracias. De nada. Tengo una pregunta. ¿Me escucha? Sí, 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 Sol. Manuel, ¿cómo podemos acceder nosotros a ese tipo de terapias? ¿A cuál? ¿A lo que yo he explicado? A lo del láser, por ejemplo, que Ah, decías. bueno, láser es verdad que no en todos los servicios habrá, no sé, Carmen, imagino que en sus servicios sí tienen láser, ¿no? Sí que tenemos láser, sí De que tenemos acelerador de Gauss, láser. ¿cuál ¿Eh? tenéis? De infrarrojo, imagino, ¿no? Sí, pero Vale. también yo quería preguntarte un poco qué músculos señalas para trabajar, claro, porque Muy eh, buena, muy buena cómo pregunta. un poco distribuyes el trabajo o... Muy buena pregunta. A ver, Yo más que trabajar sobre músculo, lo que pienso es en qué función está alterada y necesito. Vamos a poner algo básico, ¿no? Si tengo un pie caído, un pie equino, intento trabajar el ciático popliteo externo. Si tengo un problema en el radial, pues el radial. Claro, lo que pasa es que nos olvidamos no solo del nervio, sino tenemos que pensar en tanto el nervio como en toda la musculatura que inerva, porque no vamos a estimular a un músculo, vamos a estimular a nervios motores que van a influir sobre músculos. Más concretamente nos interesa incluso parte de músculo, porque en muchas ocasiones no quiero una estimulación de todo el músculo, quiero solamente una parte, la parte que me interesa para la función que necesito, que es a veces uno de los grandes problemas, que nos distribuimos de forma anatómica, lo que digo, y en la actualidad no nos seguimos esos patrones. Entonces estamos a lo mejor estimulando un radial y estamos por encima del codo y dice, eso es imposible. No, eso es posible porque se hace desde ahí. Entonces, quiero decir, es que claro, a veces aunque parezca mentira, es más difícil explicarlo que mostraroslo, cómo trabajamos. pero, entonces, el paciente pasa primero por la sesión de electro, ¿no? Se le empiezan a Exacto, trabajar, yo qué sé, la extensión para coger o para abrir la mano, ¿no? exacto. Y, Y y en, y en- luego, y en las primeras ¿lo fases, integráis con terapia ocupacional? no, 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 no. trabajáis solo eso y cuando veis que está... Eso es lo que quiero explicar. En las primeras fases, cuando vemos que tenemos un problema que no está todavía, vamos a decir, bien delimitado, no permitimos que haga nada más. A veces incluso trabajamos con ortopedia para que fijen la posición. No quiero que haga nada. Los pacientes se quedan un poco rayados y dicen, pero, por ejemplo, no, va a llevar el antiequino. Hasta que yo no reinerve, no te mueve. Vas a llevar una férula a nivel de antebrazo o vas a llevar lo que tengas que llevar, ¿no? ¿Por qué? Porque al principio no quiero que se mueva. Eso será posteriormente. Cuando yo empiece a reinervar, entonces quiero que te mueva. Pero ahora mismo no.
Vamos a poner un ejemplo un poco más simple, una parálisis facial. No quiero que me haga gestos, no quiero que mastique nada. Quiero que espere a que se reinerve para que pueda activar eso. Porque si lo hace de forma voluntaria, solo activará aquellas fibras que están sanas. Entonces irá en detrimento de su progresión futura. No sé si me explico la forma de pensar. Sé que choca un poco porque ponéis una cara como diciendo, estáis No, locos, este está loco. por ejemplo, pues en las enfermedades neuromusculares, pues en un Guillain-Barré, que no es una parálisis facial del lado derecho ni del lado izquierdo, ¿no? Exacto. Sino que haya una afectación como muy global, les mantienes inmovilizados durante mucho tiempo. No. Nosotros estaríamos hablando de no más allá de 3-4 semanas como máximo. Y además reforzamos mucho con láser a nivel de columna porque podemos fomentar mucho el crecimiento desde la parte medular. Es que, claro, yo me auxilio mucho del láser por la capacidad antiinflamatoria, por la capacidad regenerativa, por todo ello. Entonces a mí el láser me ayuda mucho a ir más rápido. Muy bien, muy bien. Es otra forma de analizarlo. Perdona, yo sé que es un poco chocante. Si no hay más preguntas, pasamos ya a la doctora Alba Pascual, que la tenemos preparada. Muchas gracias. Gracias. Gracias.